Palabra pastoral de entre semana, miércoles 15 de septiembre de 2021. Anciano de Distrito Heidemann. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, buenas tardes. Es una inmensa alegría poder participar una vez más de la palabra pastoral, aquella palabra que por gracia Dios permite que podamos recibir para fortalecer nuestra alma, para poder brindar ese vínculo con Dios, para poder estar en esa entrañable comunión. La palabra para hoy, hermanos, está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 47, que dice: «Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante». Es una palabra de nuestro Señor Jesucristo que manifestó luego de haber realizado un sermón en un llano, donde le fue brindando a aquellos que lo escuchaban distintas enseñanzas: qué debían obrar, cómo debían obrar, qué debían cambiar. Y luego de haberles dado toda esta explicación, les habla en una parábola, que parte de esa parábola en nuestro texto. Y entonces, hermanos, dice: «Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante». Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra los cuales el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa». Nos muestra una comparación entre dos situaciones distintas, que la podemos comparar con nuestra vida. La edificación de una casa significa la edificación nuestra, nuestro vivir, aquí en la actualidad y en el futuro. Lo que podemos ver acá, hermanos, es que podríamos decir las dos casas eran iguales, construida con los mismos materiales, la misma contextura, pero era distinto el suelo sobre aquel que se había edificado. Una se edificó sobre una roca y la otra se edificó sobre la tierra. Esta comparación la quiere hacer el amado Dios con cada uno de nosotros, que nosotros nos podamos comparar en ese templo del Dios viviente que estamos edificando en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Qué es aquello sobre qué fundamento estamos edificando? Si estamos edificando sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, o estamos edificando sobre el fundamento de nuestros pensamientos, nuestra capacidad humana, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra sapiencia. Porque en el exterior va a parecer que todo está igual. En el exterior va a parecer que esa edificación está bien realizada, que los materiales que se utilizaron fueron los correctos. Pero el problema es cuando vienen las circunstancias. Aquel que edificó sobre la roca, sobre Jesucristo, recibió la palabra, recibió los sacramentos, pone por obra la palabra, puede leer la Sagrada Escritura, puede obrar conforme a la enseñanza de Cristo, puede vivir bajo el sentir y bajo el amor que Dios quiere colocar en nosotros, que Dios coloca en nuestro corazón. Aquel que edificó sobre la tierra se basó específicamente sobre las cosas materiales. El diablo le mostró que las cosas materiales eran muy importantes, que no era tan importante si voy a la iglesia o no voy, que no era tan importante si obro la palabra de Dios o no, porque a veces para nuestros pensamientos hay una contraposición entre lo que nos dice el Señor y lo que a lo mejor pensamos, vivimos, sentimos.
Porque el Señor enseñaba aquí en este sermón del llano: ama a tus enemigos, haz bien al que te hace mal. Y entonces, hermanos, cosas que no son sencillas de realizar, cosas que no son tan fáciles de vencer. Pero ahí estaba la bendición. Y entonces es lo que nos enseña hoy el Señor a cada uno de nosotros, que podamos estar tomados de la mano del Padre, que miremos hacia adelante, hacia la meta y hacia la meta espiritual, que las circunstancias, las luchas que nos tocan vivir no socaven esos cimientos para que se derrumbe nuestra fe, sino nuestra fe puede estar firme, puede estar fuerte. Esa fe que nos lleva a la patria celestial, a ver ese futuro que tenemos, que es Cristo, a participar de la venida de Cristo, a vivir en el reino de los cielos, a tener eterna comunión con Dios. Y entonces ese fundamento fuerte, ese fundamento firme, esa roca, hermanos, nos renueva la confianza constantemente en Dios. Y entonces podemos reconocer que aquello lo que vivimos pasó antes por el trono de Dios, lo permitió Dios. Dios sabe que tenemos la capacidad para llevarlo, nos da las fuerzas para poder hacerlo y no quiere que perdamos de vista nuestra meta, la meta eterna. Cuando ese fundamento no es firme, hermanos, cuando vienen las circunstancias, los momentos difíciles, los momentos de dolor, de angustias, de penurias, los momentos donde a lo mejor estamos desilusionados, donde esperábamos otras cosas, donde nos acercamos a Dios y la respuesta de Dios en la oración fue distinta a la que uno esperaba, ahí corre riesgo nuestra fe. Ahí corre riesgo que nuestra fe se desmorone. Ahí corre riesgo que nuestra esperanza se desmorone. Ahí corre riesgo de que perdamos de vista cuál es nuestro futuro, ese futuro que nos ofrece Cristo. ¿Cuál es nuestro futuro? Ese futuro que es la venida del Señor. Por eso, mis amados hermanos, no queremos dejar de lado nunca la palabra, el sacramento, esa comunión con nuestros hermanos, esa comunión con Cristo en la Santa Cena. Por eso lo importante ahora en la presencialidad también, donde se pueda, de poder participar de cada servicio divino, de poder estar en la casa de Dios, de poder hacer ese vínculo especial con nuestro Padre, para que podamos sobrellevar todo aquello lo que nos toca vivir sobre esta tierra. Por eso, hermanos, en el mensaje que nos da el apóstol en este día dice: nuestra vida debe ser edificada sobre el fundamento de Jesucristo. Jesucristo nos da todos los elementos para hacerlo, pero quien tiene que edificar somos nosotros. Jesucristo, hermanos, nos da todo lo que necesitamos, pero quien se tiene que ocupar de hacerlo somos cada uno de nosotros. Y a veces cuando nos falte la fe, a veces, hermanos, cuando estemos en esas situaciones difíciles, donde luchamos en nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, acerquémonos a Dios, decíselo a Dios. Acércate a Dios y decile cómo te sentís, cómo estás, qué vivís, qué llevas en el corazón, qué esperás. Y a lo mejor Dios no cambie la situación en nuestra vida, pero sí nos dará las fuerzas para poder enfrentarlo y poder sobrellevarlo. Sí nos dará las fuerzas para poder mantenernos en la fieldad, en el seguimiento, en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Sí nos dará, hermanos, aquello lo que necesitamos para llegar y alcanzar la patria celestial, para que ahí nos podamos volver a encontrar con aquellos que nos antecedieron en el camino, con aquellos que están en la otra orilla, donde podremos vivir, donde todo sea gozo, paz, alegría, donde la última lágrima será secada. Y Dios nos quiere ayudar y nos quiere dar las fuerzas para que podamos alcanzar esa hermosa y esa gloriosa meta celestial. Bien, hermanos, con
los cariñosos saludos del apóstol de distrito, de los apóstoles, de los obispos, también deseo que cada uno pueda tener esa fuerza necesaria, que pueda vivir bajo el amparo y la protección de nuestro Señor Jesucristo, que pueda estar tomado de la mano de nuestro Padre siempre. Que Dios los bendiga y hasta siempre, hermanos.